Dice así la palabra del Señor. Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bien, oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, usa mi vida en esta tarde. Dame gracia y favor para poder hablar de la verdad de tu palabra, y que esta sea para todos los que hoy estamos acá, alimento, comida. Señor, dame de nuevo autoridad para hablar de tu palabra. Usa mi vida, Espíritu Santo. Dependo totalmente de ti. Sin tu gracia, sin tu favor sobre mi vida, Señor, yo no puedo hacer la obra. Si tu presencia, Espíritu Santo, no me acompaña, si tu favor no está sobre mí, Señor, úsame siempre para exaltar tu nombre en medio nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje: chocando contra Dios. Así le puse como título a este sermón. He estado pensando y meditando en los últimos días y he predicado acerca de los encuentros que el Señor tuvo con los hombres durante su peregrinaje terrenal. Y en eso he estado reflexionando. Y lo cierto es que este es un encuentro que el Señor tiene, pero es totalmente distinto, diferente a los que hemos leído en estos últimos mensajes que he podido predicar. Y es totalmente distinto y diferente porque a Saulo se le aparece Cristo, pero el Cristo resucitado. Y eso ya lo hace algo excepcional, fuera de todo lo normal, es algo absolutamente sobrenatural. Es Cristo mismo quien confronta al apóstol que posteriormente llegará a ser el apóstol Pablo. Es Cristo mismo quien aparece sobrenaturalmente resucitado y confronta la vida de Saulo. Eso hace que este encuentro sea algo totalmente fuera de lo común. Es una conversión sobrenatural y extraordinaria a nuestros ojos. Amén. Se sale de todo lo establecido. Jesús aparece a través de esta luz y habla directamente con la vida de a quien en ese momento se llamaba Saulo de Tarso. Yo recuerdo que cuando era niño y escuchaba las conversiones, los testimonios, siempre eran uno más impactante que otros. Siempre llevaban a la radio y hacían en esos años el programa de radio y hacían testimonios y los grababan y eran impactantes. Y yo le decía al Señor: Señor, yo no voy a tener un testimonio así que contar cuando me convierta. Esos eran mis diálogos como niño, porque creía que Dios llamaba a los hombres de forma extraordinaria, sobrenatural. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Si usted está aquí hoy es porque Dios hizo una obra sobrenatural en usted. Amén. Porque el Espíritu Santo un día habló a su vida y lo convenció de la necesidad que tenía de Cristo. Eso ya es algo extraordinario, sobrenatural, fuera de lo común. Saulo hasta ese momento era un hombre
de alrededor de unos 30 años, había sido formado para ser un hombre entendido en todo lo religioso. Por muchos años había sido formado para ser probablemente un maestro de la ley. Había sido formado por uno de los mejores maestros de aquel tiempo, llamado Gamaliel, que fue conocido posteriormente como uno de los grandes, ¿sí?, teólogos judíos en aquel tiempo. Había sido formado a los pies de este hombre. Saulo era de la ciudad de Tarso, no había nacido propiamente en Jerusalén, sino que había nacido en Tarso y probablemente había sido enviado a estudiar, lo cual tenía un costo económico muy alto, muy elevado. Había recibido la mejor educación que un niño judío podía recibir en aquella época. Ese era Saulo, era un hombre religioso, celoso de la ley y había preparado toda su vida, ¿sí? Toda su vida había sido preparada y formada para ese tiempo, para ese momento, para ser un maestro de la ley. Y probablemente al paso de los años llegar a integrar el Sanedrín, tener una autoridad religiosa, un prestigio social, porque por años se había invertido en él, su familia, en su formación. Todo encaminaba a que eso era lo que iba a ser su vida. ¿Está conmigo aquí? Todo apuntaba hacia allá. Pero sucedió algo. Algo comenzó a pasar. Algo que no estaba en los planes de Saulo. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzó a correr en la ciudad rumores de que había un hombre que se hacía llamar el Mesías, el Hijo de Dios. Y comenzó a correr el rumor de que este hombre Dios lo usaba para hacer milagros, señales, prodigios. Y esto fue tomando cada vez más fuerza. Tanto es así que este hombre llegó a ser crucificado porque se decía de sí mismo que era el Hijo de Dios, lo cual para los judíos era una blasfemia. Y fue muerto en un madero como un criminal, fue asesinado. Para muchos ahí iba a terminar la historia, ahí se acababa todo. Pero sucedió algo. Ese hombre resucitó, ascendió a los cielos y está sentado al lado de la diestra de Dios Padre. Ese es Cristo, nuestro Señor. Entonces esto no se detuvo, sino que continuó y se comenzó a propagar por todos los lugares. Se empezaba a testificar de que Cristo verdaderamente era el Mesías porque había vencido la muerte, había resucitado. Y para Saulo esa idea era inconcebible. No podía entender cómo se podía afirmar tal cosa. Para él eso era una aberración absoluta. Como aquel hombre que era solo hijo de un carpintero, que había nacido en una ciudad insignificante, como aquel hombre que fue muerto como un criminal en una cruz, en un madero, podían afirmar que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que había resucitado y había vencido a la muerte. Esa idea para él, desde su formación religiosa, era imposible de aceptar. Y como Saulo era un hombre celoso de Dios y asimismo se veía y era un hombre de acción, comenzó a tomar justicia por mano propia. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a perseguir a los cristianos. Lo relata el propio apóstol en sus cartas. Y comenzó a llevar preso a los cristianos y los arrastraba hasta la cárcel. Consintió en la muerte de alguno de ellos, participó activamente. Tanto es así que Saulo estaba presente cuando fue asesinado Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y él participó de aquello, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Fue apedreado cuando Esteban estaba predicando y afirmando que Cristo estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí estaba Saulo, guardando las ropas de quienes estaban asesinando a Esteban. Por lo tanto, él ahora, lleno de celo religioso y pensando que hacía la voluntad de Dios, decide perseguir a los cristianos en todas partes. Porque después de la muerte de Esteban, muchos salieron de Jerusalén y se fueron por distintos lugares y iban predicando. Entonces pide carta a los sacerdotes para ir a Damasco, a una ciudad que ya no era judía, era gentil, para ahí también poder detener y llevar preso a los hermanos, preso a los cristianos.
Y va en ese viaje y en esa búsqueda, lleno de celo religioso, y de pronto algo más poderoso sucede en la vida de Saulo. Camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Vamos a dejar en pausa ahí ese momento de Saulo. Lo vamos a dejar camino a Damasco. Porque al igual que Saulo, todos en algún momento nos hemos encontrado con Dios y hemos chocado contra Dios. Yo recuerdo mi propia experiencia, mi propia conversión, cuando yo, siendo un adolescente, en el fondo de 16 años, estando en la casa de mis padres, desafiando a Dios referente a lo que iba a suceder con mi vida en un futuro, y desafío al Señor y le digo: si tú eres real, haz algo en mi vida, toca mi vida. Y en ese momento, en la habitación de mis padres, al tratar de salir por la puerta, cae sobre mí, no tengo otra forma de explicarlo, el Espíritu Santo, y soy bautizado en lenguas, caigo al suelo, comienzo a hablar en otras lenguas y tengo un encuentro con Dios. Y al igual que Saulo me pregunto: ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió? Yo me fui, estuve mucho tiempo ahí, me acosté, me dormí, mis papás llegaron, no estaban en la casa. Y al otro día yo tomé mi mochila y me fui al colegio. 16 años. Y quería seguir mi vida igual. Pero algo dentro de mí había cambiado profundamente. Había tenido un encuentro con Cristo, había tenido un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Y eso vino a cambiar y a transformar todo dentro mío. Hubo un antes y un después, y ya no podía seguir viviendo del mismo modo. Entonces, en esta hambre de entender lo que me había sucedido, comencé a buscar en la Escritura y a leer cómo Dios llamaba a los hombres de Dios una y otra vez, y comencé a leer llamados, diferentes llamados, porque quería validar mi propia experiencia a través de la lectura de otros testimonios que la Escritura podía registrar. Y me encontré con uno muy particular, con un hombre que accidentalmente chocó contra Dios, que andaba buscando cosas temporales, terrenales, pero se encontró con Dios. Hablo acerca del rey Saúl, que andaba buscando unas cabras que se habían perdido, y van hasta el profeta Samuel para preguntarle si él puede dar con el paradero de aquellos animales. Y cuando se acerca a Samuel, Samuel le profetiza y le dirá que su corazón será mudado porque Dios lo ha elegido como rey, y que será lleno del Espíritu Santo cuando vaya de camino de regreso a su casa. Y aquello acontece así. Saúl vuelve a su hogar y en ese camino es lleno del Espíritu Santo y comienza a danzar y a profetizar, y se hace de aquello un dicho popular, así lo registra la Escritura: Saúl aún es contado entre los profetas, y fue lleno del Espíritu Santo y su corazón, dice la palabra, fue mudado a otra persona. ¿Está acá conmigo? Hubo un encuentro con Dios, hubo un encuentro con el Espíritu Santo. Algo sobrenatural de Dios ocurrió en la vida del rey Saúl. Pero al igual que Saúl y al igual que mi propia experiencia, y al leer la Escritura entendí algo: que un encuentro, un instante con el Señor puede transformar nuestras vidas, sí, pero será la rendición continua al Espíritu Santo día a día lo que va a sostener en el tiempo el llamado del Señor en nuestras vidas. Que encuentros con Dios podemos tener y son maravillosos, nos cambian, nos transforman. Eso es que pasamos de muerte a vida, la conversión. Podemos pasar, recibir al Señor, levantar nuestras manos, hacer la oración de fe, amén. Eso es un inicio. Pero después viene toda una vida para ser transformados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pasamos de muerte a vida. Hay una santidad instantánea y hay una santidad progresiva. Toda la vida seremos discípulos de Cristo. Por eso toda su vida usted tiene que estar dispuesto a que el Señor le hable día a día, lo corrija día a día, que la voz del Espíritu Santo trabaje en usted continuamente. No podemos cerrar nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo y creer que porque hemos tenido un encuentro poderoso con el Señor, ya no necesitamos nada más.
No, dependemos siempre de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y siempre tenemos que ser sensibles a su voz. Un encuentro con el Señor produce una profunda transformación. Siempre. Volvemos a Saulo. Le ponemos play a la vida de Saulo. Saulo quedó postrado en Damasco, cayó al suelo. Todo su celo se cae al piso. De repente, como leímos juntos, una voz le habla desde un resplandor que era más fuerte que el mediodía, dice otra versión, otra forma en que se cuenta el testimonio de Saulo en el libro de los Hechos. Y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese hombre que salió de Jerusalén convencido de que estaba sirviendo a Dios, ahora estaba en el suelo preguntando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes Saulo decía: yo sé lo que Dios quiere. Ahora pregunta: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga de mi vida? Eso es un verdadero discípulo. Eso es una verdadera conversión, un genuino arrepentimiento y una transformación del pensamiento y de la conducta. La fe verdadera siempre va a cambiar nuestras decisiones por los planes de Dios. Siempre es así. Una fe verdadera se traduce en acciones concretas. Un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Antes Saulo perseguía a los cristianos, ahora es uno de ellos. Si mi fe no está afectando mis decisiones, algo no está bien con la forma en que estoy viviendo el evangelio. Porque si mi fe no cambia cómo vivo, cómo hablo, cómo trato a mis hijos, a mi esposa, cómo manejo mi dinero, cómo respondo cuando soy ofendido, cómo son mis relaciones interpersonales, si yo no estoy dispuesto a abandonar pecados, entonces significa que la fe que estoy procesando no es tan real como yo lo digo. ¿Qué clase de fe estamos practicando? La fe verdadera trae cambios en la conducta porque ha cambiado el corazón del hombre. No cambiamos conducta forzosamente. No, esto no se trata de hacer penitencias. Esto se trata de dejar que el Espíritu Santo cambie interiormente quién soy. Y cuando Él transforma lo que yo soy, mi corazón, entonces mi conducta comienza a ser transformada. La verdad de Cristo siempre debe de reflejarse. Dice la palabra en el mismo libro de los Hechos que Saulo, después de convertirse, comenzó inmediatamente a predicar y a combatir, dice, a quienes no creían en Cristo. Y ahí había un gran problema, porque los que antes lo admiraban, ahora lo querían asesinar. Y los que antes perseguían no creían que se había convertido. Saulo estaba en terreno de nadie. Pero él comenzó a hacer obras dignas de arrepentimiento, dice el libro de los Hechos. Y lo mismo somos llamados nosotros, a hacer obras dignas de arrepentimiento. Porque la fe sin obra es muerta. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Jesús. Pero una vez que somos salvos, empezamos a expresar esta nueva vida en Cristo. Y eso se manifiesta indudablemente en obras de salvación o obras que demuestran que hay un cambio profundo en mi vida. Si mis obras no acompañan la fe que yo digo tener, algo no va bien. ¿Estamos acá? Saulo comienza a predicar, inmediatamente comienza a demostrar una obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque la obediencia es la mejor adoración que yo le puedo dar al Señor. Una vida de obediencia, de someterme a su palabra, es lo que Cristo está esperando de mí. No solo emoción, no solo lágrimas en el altar, no solo levantar mis manos. No, el Señor espera que yo obedezca profundamente lo que Él en su palabra demanda de mi vida.
no significa no hacer lo otro, ¿sí? Porque expresamos nuestra adoración, expresamos nuestra gratitud al Señor y levantamos las manos, y los evangélicos somos buenos para llorar. Porque lloramos harto, en verdad. En los cultos nos ponemos a llorar y hablamos con el Señor, expresamos. Pero si salgo de aquí y no expreso en mis acciones, en el fruto del Espíritu Santo en mi vida, entonces no es suficiente lo que estoy haciendo para el Señor. Amén. Saulo ahora tenía que aprender a vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Tenía una nueva vida, así como nosotros también debemos de aprender a vivir como un discípulo de Cristo en todo lugar y en todo tiempo. La fe verdadera nos obliga a renunciar a nuestra antigua forma de vivir. Pablo, por 30 años, recibió una formación teológica, doctrinal, se invirtió en él, tenía una posición social, dejó todo aquello, dejó atrás su prestigio, su posición, su comodidad, su reputación, todo dejó atrás, todo lo que había hasta ese momento construido. ¿Para qué? Para alcanzar a Cristo, para conocer a su Señor. Por eso lo testifica en sus cartas: todo lo he tenido por basura con tal de alcanzar a Cristo. Todo lo he dejado atrás por tal de alcanzar al Señor y la verdad de Cristo en mi vida. Esto lo afirma un hombre que verdaderamente ha rendido su vida al Señor, porque todo eso había construido Pablo hasta aquel momento. Ahora nada tiene valor para él, solo Cristo en su vida es el mayor tesoro y el mayor valor que él puede tener. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Porque decir que yo me convertí al Evangelio tiene consecuencias. Ahora es canuto, ahora es evangélico. Yo lo conozco, yo sé de qué pata cojea. Yo sé quién es. No, tú sabes quién yo era. Ahora en Cristo soy una nueva criatura. Dejar atrás significa renunciar de pronto a relaciones, significa renunciar a amistades, significa renunciar a posiciones, significa de pronto renunciar a privilegios, significa mantener mi integridad, aunque eso traiga consecuencias a mi propia vida, porque ahora soy creyente, porque ahora soy cristiano y ahora ya no hago lo que antes hacía. Y en mi trabajo me piden hacer cosas y ahora yo ya no estoy dispuesto, porque ahora Cristo es mi Rey y mi Señor. Porque hay un cambio, hay una transformación. Y ahora para mí lo más importante es no lo que estoy perdiendo, sino lo que estoy ganando por la obra de Cristo en mí. Ya no me importa lo que he perdido, lo que he dejado atrás. Ahora me importa lo que el Señor está haciendo en mi vida. Ahora eso para mí es el mayor tesoro, el mayor valor. Ahí hay una verdadera conversión, una verdadera transformación de vida. Y hacia allá nos quiere llevar el Señor. A que podamos entender que no es una pérdida, es ganancia. Y el Señor siempre es radical en su llamado, en su postura. Lo dice: aquel que deje padre, madre, hijos, casa, y agrega una serie de cosas, es digno de seguirme en el fondo. Y recibirá en esta vida recompensa, pero mucho más cuando estemos en la presencia del Señor. Debemos de estar dispuestos a perder cosas por Cristo para ganarlo a Él. Y ahí está la profundidad de lo que es ser verdaderamente un discípulo. Todos siempre somos discípulos del Señor. Más allá de la función que podamos cumplir dentro del cuerpo de Cristo, todos somos discípulos del Señor. Y estamos dejando y entregando todo a los pies de Cristo.
La transformación, como he dicho, no es solo un instante, es una constante en la vida del creyente. La conversión puede ser en un instante, en un momento, pero el discipulado del Señor me llevará toda la vida. Pablo lo entendió, estuvo por 14 años después de ser alcanzado por Cristo en su ciudad natal, en Tarso. 14 años estuvo detenido en aquel lugar, pero siendo formado por el Señor. 14 años hasta que finalmente es Bernabé que lo va a buscar a aquella ciudad y lo lleva a pastorear junto a él. Pero 14 años estuvo aprendiendo acerca de Cristo. Hay formación de parte del Señor en nuestras vidas. Y el Señor requiere tiempos en los que nos va a formar, en que nos va a apartar de toda nuestra antigua forma de vivir y nos va a llevar a profundidades con Él. Pero para que eso suceda, yo tengo que estar dispuesto a que el Señor sea formado en mí. Porque Dios no trabaja por sobre mi voluntad, trabaja en mi voluntad. Me seduce con cuerdas de amor. Me llama una y otra vez y me conduce a la voluntad que Él quiere para mi vida. Pero en algún momento uno tiene que decir: Señor, yo me rindo. No quiero seguir peleando contra ti. Quiero descansar totalmente en ti. Es Pablo el que afirma esto de sí mismo y dice: no es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pablo, el hombre que escribió las cartas teológicas más grandes que tenemos registradas en la Escritura, nos dice a todos nosotros que este camino de fe es un camino de perseverancia y es un camino que va a terminar cuando Cristo venga por nosotros o nosotros nos vamos a la presencia del Señor. No es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Somos discípulos en formación. Siempre está la gracia del Señor para reconducirnos a lo que Él quiere. Siempre hay gracia para nuestras vidas. Si en algo hemos fallado, hemos errado, hemos pecado, siendo discípulos del Señor, prontamente tenemos que arrepentirnos y volver a caminar con Dios. El Señor quiere para nosotros siempre lo mejor para nuestras vidas, pero nosotros somos los que debemos de ir y arrepentirnos si en algo hemos errado y hemos fallado delante del Señor. Porque muchas veces sabemos que estamos equivocados, tenemos convicción de pecado, pero no redireccionamos nuestra vida, no nos arrepentimos y nos volvemos totalmente al Señor. No sirve solo saber que en algo estoy mal, sentir culpa o convicción, si no hay un verdadero arrepentimiento continuo delante de Cristo. Ser discípulo significa ser formado, y para ser formado necesito siempre volver al Maestro, volver una y otra vez delante del Maestro, y que Él me vaya formando, y que Él me vaya corrigiendo, y que Él vaya modelando mi vida. No hay otra forma de ser enseñado sino ir una y otra vez delante del Maestro, una y otra vez a la cruz, una y otra vez delante del Señor. El problema sucede profundamente cuando ya el pecado no me duele. Si el pecado no me duele, no me incomoda, estoy en graves problemas. Porque significa que mi corazón se está endureciendo a la voz del Espíritu Santo. El pecado al creyente le debe de doler. Debe de causar en nosotros dolor. Porque he fallado, porque he dañado mi relación con Dios. El dolor es el que me va a llevar al arrepentimiento. Si ya no me duele, si no me incomoda, hay algo que va profundamente mal en mí. Significa que mi corazón se está cauterizando. Está formando un callo, una dureza. Ya después no siento.
¿Está acá conmigo? Somos llamados a entender esta verdad. Somos discípulos en formación. Cada vez que lo necesitemos, debemos de ir a la cruz, a arrepentirnos, y el Señor nos perdonará, nos restaurará y nos va a volver a direccionar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Siempre hay gracia, siempre hay perdón del Señor disponible para sus hijos, pero dependerá de cada uno de nosotros ir delante de la cruz y rendirnos nuevamente al Señor. Porque como le dije, chocar con Dios cambia la vida. Hay una marca, algo sucedió, me encontré con Dios. Pero acá adentro hay mucha gente que puede testificar eso, pero también mucha gente afuera que puede decir: yo choqué con Dios, me encontré con Él, pero ya no estoy en los caminos del Señor, diríamos los evangélicos. Porque no entendí que necesitaba ser discipulado por el Señor, discipulado por su iglesia. El Señor le dice a Pablo desde esa voz: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es golpearte contra Dios una y otra vez. Lo que quiere decir eso, explicarlo en una forma muy sencilla, era un palo que tenía una punta de fierro con la cual se le pegaba al animal para que el animal caminara, ya fuera un buey o un caballo, y obedeciera las órdenes, las instrucciones. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo: te estás chocando contra mí una y otra vez y te estás solo haciendo daño a ti mismo. A veces el Señor nos dice lo mismo a nosotros: te estás dando golpes contra mí, te estás desviando del propósito. Debes de rendir tu vida totalmente. ¿Por qué sigues peleando contra mí? Contra los planes, contra los propósitos que yo tengo contigo. ¿Cuánta gente tiene llamados de Dios en su vida y los ha abandonado? Los ha dejado de lado, los ha postergado. Otras cosas han llenado su corazón. Se ha deleitado en otras cosas. Y choca con Dios, y Dios nuevamente se aparece y se presenta y sigue combatiendo contra Dios. ¿Quién puede pelear con Dios y vencer? Nadie. Y nuevamente el Señor se presenta y comienza a seducir nuestro corazón, a seducir nuestra vida, y nuevamente comienza a llamarnos, y nuevamente el Señor comienza a visitarnos, y comenzamos a oír la voz del Espíritu Santo, y ponemos una predicación y nos confronta, o empezamos a oír una alabanza y el Espíritu Santo comienza a hablar en nuestro corazón, y comenzamos a quebrantarnos porque sabemos que hay algo que no hemos resuelto con el Señor, sabemos que hay algo que quedó inconcluso de pronto, pero queremos seguir como Saulo a Damasco sin oír la voz de Dios. Para salvar a alguien que se está ahogando, uno tiene que dejar que esa persona se agote físicamente. ¿Sabía usted eso? Porque una vez que se agota, deja de luchar. Entonces es posible tomarla y reconducirla a la orilla. Porque si uno quiere intervenir cuando alguien se está ahogando, inmediatamente, por la desesperación de la persona y su fuerza física, puede terminar arrastrándolo a usted al fondo, golpeándolo. A veces el Señor nos da espacio, nos deja. Y nos deja caminar en direcciones que no debemos tomar. Y cuando ya no tenemos más fuerzas y clamamos a Él, Él viene a rescatarnos, a salvarnos. No sigas luchando contra el Señor. No sigas entre dos pensamientos: o estoy en Cristo o no estoy en Él. O me afirmo en la iglesia o no me afirmo en el Señor. Porque Dios en algún momento nos deja.
en el sentido de que nos agotemos para que Él nos pueda verdaderamente sacar, rescatar. Su gracia siempre está rodeándonos, pero en nuestra porfía nos extraviamos, nos desviamos. Y llegan momentos en que ya no hay más fuerzas. Y lo único que nos queda es como el hijo pródigo, volver en sí. Volver en sí. Y decir, en la casa de mi padre hay comida. En la casa de mi padre hay abundancia. Y yo estoy mendigando, yo estoy viviendo una vida que no es la que Dios quiere para mí. En la casa de mi padre hay comida. Esta predicación no terminaba así, pero terminó así. No iba hacia allá. No sé a quién le estoy hablando o quién va a escuchar esto por radio o por redes sociales. Pero no sigas peleando con Dios. Ríndete. Suelta. Deja que Él tome el control de tu vida. No más a mis fuerzas, no más a mi forma, a mi manera. No, Señor, no quiero seguir chocando contra ti. Porque tú te presentas y yo huyo para allá y tú me sales por el otro lado. Y yo quiero dejar todo y de pronto me vuelves a aparecer. Y voy en el metro y alguien se acerca y me habla. Rinde tu vida completamente al Señor. ¿Puedes ponerte de pie ahí? Te amo, Espíritu Santo. ¿Puedes levantar tus manos ahí conmigo? En señal de rendición al Señor. Jesús, acá estoy. Señor, tú conoces todo de mí, nada te puedo ocultar. Delante tuyo, Señor, estoy desnudo completamente. Delante de los hombres hay cosas que puedo aparentar, mostrar. Pero delante de tu presencia no, estoy completamente desnudo, Señor. Desnuda mi alma, desnudo mi corazón. Señor, yo no quiero seguir luchando contra lo que tú quieres hacer en mi vida. No quiero seguir resistiendo la obra del Espíritu Santo en mí, sino que yo quiero rendirme completamente a ti. Si hay áreas de mi vida, Señor, que tú tienes que transformar, yo estoy dispuesto a caminar ese camino contigo. Si hay áreas de mi vida, Señor, que requieren cambios, que algo tú tienes que hacer más profundo, yo estoy dispuesto a caminar aquello contigo. No quiero, Señor, estar entre dos verdades, entre dos realidades. Quiero rendirme totalmente a ti. Quiero que tu gracia me inunde por completo. Todo de mí rendido a ti, Señor, toda área de mi corazón. Porque yo sé que me he encontrado contigo, yo sé que te he conocido, pero no quiero vivir solo de ese primer instante, de ese momento, sino que quiero ser un discípulo genuino, auténtico, verdadero. Y eso va a implicar un proceso de sanidad, un proceso de transformación. Y eso va a traer de pronto dolor, incomodidad, lágrimas. Pero Señor, yo estoy dispuesto a aquello. Yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. Señor, no quiero seguir huyendo de mi llamado, huyendo de lo que tú quieres hacer conmigo. Un día tuve un sueño, recibí algo de Dios y lo he postergado, lo he dejado atrás. No lo he seguido abrazando. Y han pasado años y sigo en el mismo punto y no avanzo. Vuelvo al mismo punto. Como Moisés me escondo, lejos me voy, me oculto. Pero ahí viene el Espíritu Santo y se presenta como una zarza ardiente y me habla nuevamente. Y de aquella zarza pronuncia mi nombre y comienza nuevamente a llamarme.
Porque Dios no me dejará, no me dejará, no me va a abandonar. Terminará su obra en mi vida. Lo que ha comenzado lo perfeccionará, lo terminará en mí. No me dejará hasta que haya hecho lo que ha soñado conmigo. Insistirá una y otra vez. Oh, precioso Espíritu Santo. ¿Puede adorar un momento ahí al Señor? ¿Puede hablar ahí un momento usted con Dios? Adore al Señor. El Espíritu Santo de Dios está acá. Se está moviendo en medio nuestro. Precioso Espíritu Santo, muévete, muévete, muévete en medio nuestro. Fuego de Dios en medio nuestro. Ese fuego que quema, ese fuego que quema el pecado, ese fuego que quema, Dios, todo lo impuro. Ese fuego santo que quema, que quema, que quema, que quema todo lo que no te agrada, todo lo que nos desvía. Ese fuego santo que quema toda impureza en el altar. Ese fuego que es el Espíritu Santo. Pero ese mismo fuego se mete en los huesos. Ese mismo fuego se mete en lo más profundo y no deja de arder dentro nuestro. Ese mismo fuego quema los huesos, trae unción sobre nuestras vidas y no deja de arder, no deja de arder dentro nuestro. No deja de arder, no deja de arder. Y aunque queremos huir, escapar, decir ya no quiero más, no continúo más, ese fuego está metido en lo más profundo, ha calado en lo más hondo, en lo más profundo, y ya no lo podemos resistir y volvemos. Y el Señor nos vuelve a llamar y vuelve a hablar con nosotros y nuevamente nos comienza a visitar y nuevamente su gracia nos comienza a llenar. Porque ese fuego no deja de arder, no deja de arder, no deja de arder. Oh, precioso Espíritu Santo, muévete, muévete en medio nuestro. Muévete, muévete con fuego, con fuego, con fuego, con fuego, con fuego, con fuego, con fuego que quema, que redirecciona, que santifica. Oh, precioso Espíritu Santo. Llena, 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 llena. Llena, 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 llena. Llena, 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 llena. Ese fuego, ese fuego, ese fuego. Que quema, que quema, que arde, que arde. Arde en mi vida, Señor. Arde en mí, arde en mí, arde en mí, arde en mí, Señor. No quiero luchar más, me quiero rendir a ti, completamente a ti. Todos mis sueños los deposito en ti, mis anhelos en ti. Oh, precioso Espíritu Santo. Adore al Señor, adore al Señor. Su presencia está aquí en medio nuestro. Su presencia está en medio nuestro, moviéndose, 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 moviéndose. Su presencia, su presencia. Oh, precioso Espíritu Santo. Siga adorando ahí al Señor, siga adorando. Puede levantar sus manos, hágalo ahí, levante sus manos. Adore al Señor, adore al Señor. Acá está Él en medio nuestro. Su gracia está en medio nuestro. Su presencia está en medio nuestro. Levantando sueños, resucitando llamados, propósitos del Señor. Despertando la fe en el corazón que estaba comenzando a dudar de seguir o no en Cristo. Precioso Espíritu Santo de Dios. Precioso Espíritu Santo de Dios. Tu presencia, tu presencia, tu presencia en medio nuestro. Oh Jesús, 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 Jesús. No lucho más, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, Jesús. Me rindo a ti, Señor.